¿Cuántas veces hemos intentado crear una discusión? Porque la discusión se suele entender como un enfrentamiento, un conflicto de pensamiento, de intereses, y cuando realmente no es lo que debería de ser. Una discusión es para poner una serie de ideas, de pensamientos, y con ello pues dar opiniones de lo que a uno o al otro le parece. Opiniones no con ganar el discurso, no con ganar ningún relato, no con ganar la discusión, tu idea, sino expresar por qué piensas así, inclusive en algún momento hasta la parte emocional. No muerda la cuerda, tío. ¿Qué quieres, romperme la escalerita? Y entonces eso es un problema. ¿Cuántas veces hemos querido expresar pues bien a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, y resulta pues que no ha podido ser, que no han intentado ni han hecho el esfuerzo de interesarse por lo que tú pensabas, o por tus ideas, o por qué has razonado de esa forma, sino han creído que estabas atacando. Por eso hay una actriz, Helen Mirren, que ha escrito algunos puntos muy interesantes sobre cuándo no merece la pena discutir con las personas. Y es cuando no tienen cierta madurez mental. Da igual la edad que tengas. Hay personas que esa incapacidad de tener una cierta madurez, pues no puede, no va, no funciona. No funciona. Se cree en todo momento que cuando estás exponiendo, pues se identifica con algo, ya sea porque pues la vida la ha llevado a esa persona a creerse cosas, ideas, actitudes, y cualquier palabra que tú uses como expresión, lógicamente estamos hablando de una discusión sin querer conflicto ni ganar la partida, sin manipulación, sino es la exposición de una idea, de un sentimiento, de algo que has venido razonando y que lo expones. Pero hay partes que esas personas que son inmaduras mentalmente, pues no lo entiende. Y es como os decía, el cerebro no lo entiende. Se sienten que están siendo agredidas porque van a esa paja mental y dicen, ay no, me está agrediendo con lo que está diciendo, con lo cual corta toda entrada de información y se va preparando, no sigue oyendo, se va preparando mentalmente la respuesta, que suele encima funcionar como poniéndose encima de lo que tú vas diciendo, no dejándote terminar las palabras, no dejando terminar tu explicación, y ahí es cuando te das cuenta que esa persona pues no merece la pena la discusión, no merece la pena. Ahí es cuando te das cuenta que es mejor callar y salir de esa, digamos, discusión. Voy a decir algunas partes que decía esta actriz, Helen Mirren.
Dice, la madurez no significa ganar el debate, se trata de saber cuándo un debate no vale la pena. O sea, yo se lo estaba diciendo ayer a un colega que bajé al pueblo, ¿no? Y estaba con él. Digo, la edad te da cierta tranquilidad, te da cierto conocimiento, cierta, por llamarlo de alguna manera, sabiduría para saber lo que no quieres. Y esto viene a decir lo mismo, ¿no? La madurez no significa ganar el debate, o sea, no significa que por muy mayor y experiencia y conocimiento tengas, quieras ganar, sino se trata de saber cuándo realmente, cuándo un debate no merece la pena, que es lo que os estaba diciendo, cuando tú ves que la otra persona, o las otras personas, porque pueden ser varias, pues están justificando lo que dices de alguna forma que no tiene nada que ver con el discurso, o bien interrumpiéndote con su respuesta cuando una persona presta atención, espera que tú termines y luego expone. Y hay algo muy importante, y es, antes de discutir con una persona, pregúntate si es lo suficientemente madura mentalmente para entender el concepto desde otra perspectiva, que es lo que os he dicho antes, ¿no? Cuando tú ves que la otra persona no es suficientemente madura mentalmente, que pueda entender tu concepto, como yo dije hace mucho tiempo, la importancia de los conceptos, que es algo fuerte. Muchas veces hablamos barrasadas, pero tiene un concepto, y es el concepto lo que vale, el concepto lo que tiene fuerza, el concepto lo que se te queda. Entonces, no escucha para entender, escucha para reaccionar. Eso es, vamos, eso es algo que yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando expones algo a una persona y no escucha para entender, como os decía antes, no, ya te ha cortado toda comunicación contigo y está escuchando para reaccionar. Y ahí mismo, como yo te digo, va y se adelanta y te corta la conversación cuando no era ese el objetivo, cuando el objetivo era escuchar, porque cuando uno plantea una discusión desde el lado más honesto y sincero, no es para crear el conflicto, pero la gente, vuelvo y repito, la mayoría de la gente entiende que estás metiéndote con ellos o con ella, que te estás metiendo con su personalidad, que te estás metiendo con un problema, con un drama que tiene su vida o con un trauma también, cuando no es así, cuando simplemente quizás esa discusión tiene mucho más valor porque hay alguien que está exponiendo algo, no con el objetivo de ganar, como digo, de ganar la contienda, la discusión, sino de pasar una información que pueda servir a la otra persona en un momento dado y que la otra persona se dé cuenta de algo, le sirva, pero no, enseguida cuchillo en boca y cortar. Y dice, hay una diferencia entre la discusión saludable y la innecesaria. Vuelvo, esto va a lo que os acabo de decir. La madurez te tiene que permitir, tiene que servirte para saber si la discusión es saludable para los que estamos en el grupo o, por el contrario, es innecesaria. No va a haber aprendizaje, no va a haber intercambio de información, no va a haber sinceridad, no va a haber honestidad, va a haber luchas de fuerzas y de poderes, de ideas, por lo tanto, es mejor, como os decía yo, retirarte. Porque, como ella decía, no todos merecen una explicación. No todos merecen una explicación. Cuando tú planteas una discusión y tienes que estar explicándote, ya, corta. Bueno, chicos, chicas, encantado
me tengo que ir. Corta, porque las explicaciones es en base a que tú ves que no se ha entendido, tú ves que hay gente que está hablando en función de sus traumas y de sus problemas, de su inmadurez mental, entonces tanta explicación no funciona. Las cosas tienen que tener una cierta explicación, pero cuando tú ves que hay reciprocidad con el foro, ¿no? Con la gente. Pero cuando tú ves que no, es mejor cortar. Por eso, ¿y qué más dice ella? A ver, pues nada, dice más cosas, ¿no? Pero esto es lo que yo he escrito de ella. Y eso es lo que hoy día tenemos. Tenemos en parejas, matrimonios, familia, amigos. ¿Cuántos amigos hoy día dejan de escribirte y de llamarte porque lo que has subido en Instagram o en Facebook no va con sus ideas ideológicas y te sacan? O tú expresas algo y no han entendido el concepto, siempre, porque aquellas personas inmaduras mentalmente siempre lo llevan hacia los extremos, no entienden el concepto. Entonces, es muy complicado la comunicación muchas veces y llevar y tener un discurso agradable con alguien que haya intercambio de información y de conocimiento, y eso hoy día no se encuentra. Hoy día tú puedes hablar con alguien, como me ha pasado a mí, y cuando termina tu discurso o cuando terminas tu idea, la respuesta que tienes sobre eso siempre es, como os decía, porque hay unos culpables. Tu idea la lleva a temas de conspiración o a temas que no tienen nada que ver con tus ideas, con el pensamiento que tú estabas ahí exponiendo. Entonces te das cuenta que tampoco se ha entendido el concepto, ¿no? Y esto me ha pasado hace un par de días, pero por las redes, ¿no? Donde no se ha entendido el concepto en absoluto, ¿no? Donde se ha llevado, en vez de crear un discurso o en vez de crear una discusión que pudiéramos alargarla y así pues crear más ideas y de ello más conceptos, pues no, se acorta cuando todo lo que dices, la respuesta siempre es una conspiración. Ah, claro, porque tú lo que dices es eso, pero claro, es porque la gente, es porque la élite, es porque los gobernantes, es porque Palantín y tal. Y entonces, claro, y tú dices, no, yo no quiero discutir sobre Palantín y sobre... No, esa no es mi discusión, porque mi discusión va más allá de la ideología, va más allá de la conspiración, va más allá de toda programación, sino es más de interiorizar, es profundizar, y eso es muy complicado hoy día. Tener pues un grupo de gente donde con una botellita de vino, unas velas, puedas compartir tus ideas, es complicado hoy día. Y eso es lo que, pues de alguna forma, también me di cuenta que el estar solo, el tener una vida en soledad, pues cada vez te hace, digamos, más exclusivo, ¿no? Te hace más exquisito en con quién vas a gastar saliva, ¿no? Aunque lo digo, pero es verdad, es mentira. El otro día vinieron aquí una gente que eran de una asociación que me van a regalar matas, arbolitos de café para trasplantar mucho café, una asociación, y
y acabé dando una charla que... Pero lo bueno es que si tú no entiendes, tú te das cuenta que no están entendiendo mucho y que bueno, pues ya. Pero no hay discusión, ¿no? Hay desconexión, caída de quijada y desconexión. Entonces, bueno, ahí me di cuenta y dije yo, ¿qué estoy hablando? ¿Pero qué estoy hablando? Si no se están, si están toditos así, ¿no? Entonces, pues, preferí callar y por eso digo, yo tampoco cumplo mucho. Y hay veces, claro, lo que pasa es que esa soledad, pues, cuando viene alguien, le machaco, le doy una chapa que hay veces que me doy cuenta pronto, ¿no? De la charla y paro. Digo, joder, estoy dando una charla que no se está enterando, está ahí. Y hay otra vez que me ha ocurrido que le he dado una charla que cuando se han ido, he dicho, vaya charla que le he dado. ¿Entiendes? Pero eso me estoy intentando controlar. Me estoy intentando controlar. Prefiero hacer vídeos y daros la chapa a los 4 que me veis. Y así pues suelto esas cosas y ya está, porque es que si no... Y eso es lo que tiene muchas veces el vivir solo, tirándote días sin ver a nadie, semanas, a ningún ser humano. Y entonces, pues lógicamente cuando ves a uno lo machacas. Pero en eso ya, vuelvo y repito, me estoy controlando, ya no estoy... O por lo menos no le machaco tanto. ¿Cuánta necesidad hay de muchas personas como yo que viven solos en las ciudades y que no hay un partner, alguien con el cual pues hablar de temas, de cualquier tema, pero de exponerte, ¿no? de dialogar y de crear una discusión para llegar a unos conceptos que puedan ser válidos para todos, ¿no? O que no se llegue a nada, pero que no haya habido discusión, porque hay ideas que no tienen por qué luego congeniar. Es lo que yo decía del Charlie Kirk, que ahí había truco del amendruco, en el sentido de que había discusión, pero el objetivo era ganar, el objetivo era imponer una ideología. Con lo cual, pues lógicamente eso crea conflicto de pelea porque el otro se da cuenta y sobre todo cuando el otro se da cuenta que tú eres más habilidoso y le estás llevando y le estás haciendo el ridículo y todo eso, pues ahí viene el choque y ahí viene una discusión ya que muchas veces llega a faltarle el respeto, ¿no? Se falta el respeto por eso. No estoy hablando de ese tipo de discusión porque ahí ya va con manipulación. Sino hablo de una discusión que muchas veces pues sirve para aclarar a uno mismo también, ¿no? Pero bueno, pues nada, hoy es difícil encontrar partner, encontrar persona, que pueda haber diálogo, pueda haber muy complicado y si lo encuentras va a haber cuchillo en boca, va a ver qué me dice, uy, este me ha dicho esto porque piensa que yo soy así. O me dice esto y yo no puedo demostrarle que esto, entonces tengo que rebatirle para demostrarle que yo sé más, y entonces ahí viene la lucha de poderes y las peleas. Por lo tanto, pues nada, si tenéis la suerte de tener partner o tener amigos, tener grupo donde cada vez que os veis pues hay discusión, pero de conocimiento, pues maravilloso, os felicito. Yo tengo al Rocco, al Bobonich y tengo a las Putes y de vez en cuando pues les doy chapa a ellos y se quedan así toditos y tal. Pero pues nada, con un bizcocho esta mañana a las 8, ver a Erika ya jugar y bendiciones. Bye bye.